Más, muy bien, capítulo 2, muy bien, son las epístolas pastorales, ¿sí? Ante el peligro del error, que no era solamente en esa época, hoy también, peor todavía hoy, Pablo hace tres exhortaciones, vamos a ver hoy tres exhortaciones que hace Pablo, ¿a quiénes? Este libro está escrito ¿a quiénes? Es para toda la iglesia, sí, porque es para que lo leamos, lo aprendamos y lo defendamos. Pero está escrito principalmente para los siervos, los obreros que están sirviendo, ¿sí? Y hay un peligro que es constante, la mala doctrina, a veces no tratar pecados, hay un montón de cosas que ya el escritor Pablo exhorta a estos hermanos, ¿no? Y yo recuerdo hace más o menos 7 años y tanto, hubo una crisis aquí en la iglesia local, que fue para bien, porque Dios usó esa situación para que algunos hombres se levantaran, y hasta el día de hoy han estado fieles, han ido madurando muchísimo más. Este libro inclusive lo estudiamos con Jaime, Duancito, con Eddie, hace casi 8 años, personalmente, ¿no? Que es mucho más detallado. En la exposición así, pues no se puede hacer tantas preguntas ni demás, ¿no? Y es bueno recordar, ahora, este libro que fue escrito para los obreros, ese es el título, o siervo, el mayor título que podemos tener nosotros los hijos de Dios es eso, siervos. De ahí en adelante hacia arriba no hay nada, el Señor y nadie más, ¿no? Y es importante que la iglesia lo sepa, porque podemos, nosotros como personas que Dios ha puesto en la obra, podemos también tomar decisiones equivocadas o bajar nuestro estándar bíblico delante de Dios, y por eso la iglesia debe saberlo y por eso se está estudiando, ¿sí? Y mucho más aquellos obreros que están al frente. Y entonces, en ese contexto quería entrar a considerar lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el contexto? Está escrito a los obreros en medio de la iglesia, sus responsabilidades delante de Dios. Yo recuerdo en ese tiempo que ellos pensaban que no podían, se buscaban personas, yo quiero repetirlo algunas veces porque en la historia de la iglesia debe quedar claro, y de estos hermanos que eran como 5 o 6, no me acuerdo cuántos eran, quedaron 3 fieles. Yo no estoy diciendo que los demás sean infieles, no, quedaron 3 fieles. Y se han jugado por el Señor. Y creo que ustedes dan testimonio de su amor, de su devoción, de su cuidado para con la Grey. Y también ustedes deben cuidarlos a ellos. Amarlos, cuidarlos, respetarlos, obedecerlos, ¿sí? Y como hicimos un arreglo delante de Dios, un pacto de yo voy a acompañarlos hasta cuando pueda, yo ya siento como ya hace cuánto no venía, ¿no? La libertad cada vez de no venir tan seguido. Y en Suba ya no me necesitan prácticamente. Y esa es la verdad. Y yo iba a pedir un favor si me pueden traer el agua, que de vez en cuando tomo el agua. Qué pena, la dejé allá en el piso, ya me la dieron, pero me olvidé. Gracias. Ahora sí vamos a entrar a considerar el texto. Hoy vamos a ver desde el versículo, capítulo 2, muchas gracias, hermanito, versículo 14, hasta versículo, bueno, espero poder llegar hasta el versículo 19, creo que sí, vamos a llegar hasta el versículo 19, que fue quien está siempre, y Dios puso en esta labor, en Suba es Sergio, y aquí en la iglesia La Serena es Jaime, ¿sí? Y Dios pone tareas a cada persona de acuerdo a los dones, de acuerdo a la experiencia, el conocimiento, etcétera, ¿no? Y por eso él me cedió este tiempo, me manifestó de estudiar este tema, ¿no? Entonces vamos a orar primeramente y vamos a comenzar con 2 Timoteo 2, versículos 1 y 2, que ya lo estudiaron, ustedes ya lo estudiaron, pero vamos a recordar algunas cosas porque se tiene que ir y recordar cosas para ir uniendo, ¿cierto? Y lo vamos a ir haciendo. Oremos. Padre eterno, te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por la preciosa iglesia del Señor, tuya. Gracias, Señor, porque tú nos pones en medio de ella para poder defenderla, para poder cuidarla, para poder dar cuentas a ti, Señor, y ser hallados fieles. Te pedimos, Señor, especialmente por los siervos que están en medio de la iglesia, no solamente
estos 3 hombres con sus familias, sino otros hermanos que están ahí fielmente sirviendo, creciendo y participando en la obra, Señor. Gracias te damos, te rogamos tu dirección en todo lo que tú nos estás guiando, pero principalmente rogamos por que me des la sabiduría para que el Espíritu Santo pueda usar tu palabra hoy y hablar como el maestro que es a cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, y guiándome en cada palabra y cada concepto que sea basado en tu palabra. Gracias te damos y gracias te doy por el privilegio que me das de poder estar acá con mis amados hermanos. En Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos entonces, capítulo 2, 1 y 2. Dice así la Escritura: tú pues, hijo mío. Ahora Pablo, un hombre que ya tenía sus años en Hechos, en algún momento determinado él dijo: el tiempo de mi partida está cercano. Bueno, generación viene, generación va. Y la tarea de yo me gozo de ver, ya hay bastantes niños, ¿no? Y esos niños son los futuros líderes de la iglesia. Ellos están aprendiendo muchísimo. Y dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿En qué? Ahora, ¿qué significa gracia? Favor inmerecido. Favor inmerecido. Ahora, ¿cómo así que me esfuerce en algo, un favor inmerecido, no? Y la idea aquí en el texto, en el griego, es: toma fuerza de la gracia. O sea, la gracia es la que sostiene al siervo de Dios. La gracia es que sostiene a los hijos de Dios. Entonces lo que le está diciendo no es que se esfuerce, sino que descanse en el Señor y tome fuerzas de Dios, de su gracia. Y dice el texto que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Ya ahora no estaba Pablo, era Timoteo. Después Timoteo ya no estaban los discípulos de Timoteo. Y ha sido a través de ¿qué? De las generaciones. Y la iglesia prevalece. Y dice el texto ahí: lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿esto qué? Encarga. ¿Sí? Deposita a hombres con una característica, primeramente, confiables. Confiables. Fieles es confiables. Que sean ¿qué? Competentes, dignos. La palabra idóneos es que sean competentes de acuerdo a lo que Dios pide. Con un propósito. ¿Qué es lo que tienen que hacer los siervos aparte de servir, de estudiar, de vivir una vida que dé testimonio, de tener hijos que den testimonio, etcétera? Enseñar también a otros. Es una cadena. Pablo le pasó el testimonio a Timoteo, ahora Timoteo debe pasar el testimonio a quien viene, y así sucesivamente. Y así sucesivamente, ¿no? Y ya entrando a nuestro versículo 14, vamos a ver, como les dije, 3 exhortaciones para los obreros. Y que la iglesia debe saberlo, para cuidarlos, para ayudarles, para participar con ellos. Primera exhortación, versículo 14, recuérdales, que lleven a la memoria eso. Recuérdales significa no algo que se habló de momento, sino que constantemente se tiene que examinar, se tiene que revisar. Yo puedo estar en comunión hoy y mañana puede ser que no esté en comunión. Puede ser que mañana fracase, que no es la idea, ¿no? Por eso debemos asirnos al Señor. Ahora, recuérdales esto. ¿Qué les tiene que recordar? Primera exhortación: cuidado, mucho cuidado. Apártate de los palabreros. Cuando la iglesia va creciendo, también van llegando personas nuevas, que es una alegría, y cada vez vemos más personas nuevas, pero también dentro de esas personas nuevas que pueden llegar palabreros, pueden llegar personas con doctrinas diversas, pueden llegar personas con una conducta que no es apropiada y que es un mal testimonio. A algunos hay que llevarlos a Cristo y tienen el corazón para Él. A algunos hay que pedirles que por favor no vuelvan. ¿Me están siguiendo o no? Esa tarea, ¿a quién les corresponde? A los obreros, a los pastores, ancianos o a los obispos. Pongan el nombre que quieran, la Biblia menciona esos 3 nombres indistintamente para la misma función. Los obreros le llamo yo. Y la Escritura también, ¿no? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y lo vamos a ver hoy con detalle, ¿no? Cuidado, apártate de los palabreros, dice ahí,
delante del Señor. Recuérdales esto, exhortándoles, y la palabra exhortar significa una protesta ferviente. Mucho cuidado, es importante, no es algo liviano. Miren, cuando una congregación se comienza a desviar, es cuando realmente no considera que estos son parte fundamental en la doctrina de la iglesia. Estas exhortaciones no es para simplemente escucharlas, sino para tener mucho cuidado y tener fervor, ¿sí? Es más, Pablo dice, yo te protesto delante de Dios, ¿sí? Ahora, cuando uno pone testigos, hemos visto que hay testigos falsos, hay testigos que no son muy confiables, gracias, pero aquí hay un testigo que pone el Señor. ¿Cuál es el testigo que pone el Señor cuando Pablo habla a Timoteo? Recuérdales esto, exhortándoles, te protesto fervientemente, la idea, delante del Señor. Delante del Señor, ¿sí? Una solemne advertencia, delante del Señor. ¿Qué le está diciendo aquí en el versículo? Que no contiendan sobre palabras. No contender sobre palabras. Y aquí la idea, ya lo estudiamos también en otros textos, vanas palabrerías, profanas palabrerías. Profanas palabrerías. La cual, ¿qué? Aquí vamos a ver dos razones de la exhortación. La exhortación tiene un fundamento. Hoy hablábamos aquí en la tarea que nos puso Eddie en la primera clase, y yo les dije al grupito con el que estaba, miren dónde aparece la palabra para, ahí van a ver el propósito. No hay que darle tanto... Bueno, cuando aparece en la Biblia la palabra pare, paren, porque hay un propósito ahí. Y dice la escritura aquí de dos posibles problemas, que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces, dos razones de la exhortación. Primero, no aprovecha. Lo que están hablando, ¿aprovecha? No aprovecha. No escuchemos eso. No aprovecha para nada. Hay palabras que a veces las personas dicen y no aprovecha para nada. Pero otra razón que está ahí en el texto, que hay que tener mucho cuidado de estos palabreros. ¿Perdón? Muy bien, estamos leyendo. Apostasía, perdición, ¿sí? Y la palabra perdición aquí significa en el griego demolición, destrucción, catástrofe. Si uno se pone a escuchar a todo el que llega y pones a hablar, yo recuerdo varias situaciones, una de ellas de un grupo de personas que llegó al medio de la congregación, y uno se alegra de ver personas nuevas. Cuando empiezan a hablar hay un filtro, y aquí también hay un filtro. Esas personas, ¿de dónde vienen? ¿Qué enseñanzas tienen en su corazón? Y cuando escuché la doctrina les dije, no, aquí no es así, tomamos la escritura, y era el tema de la salvación, que es la que más se ataca. Y venían con la mentalidad de ser maestros. Le dije, aquí no va a poder, es imposible acá inicialmente hacer algo así. Primero tenemos que ver la doctrina. Cuando vimos que la doctrina no era, cuando vi que no era la doctrina, les ofrecí el ayudarles, pero no querían que les ayudara. Ellos querían imponer, ¿qué? Su doctrina, que era una doctrina falsa. ¿Y quiénes son los responsables? ¿Toda la grey? No, los obreros. Tienen que estar mirando con cuidado eso. Es algo que constantemente se debe hacer. Y vamos a ver un montón de pasajes. 1 Timoteo capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice ahí, si esto enseñas, y la palabra enseñas acá significa expones. La Biblia hay que enseñarla expositivamente. No es que vamos a poner una ilustración de media hora para hablar un texto, después ni siquiera se afirma con otro texto paralelo. Se tiene que hacer una exposición, por eso estudiamos acá verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro. Ahí no hay lugar a pérdidas. Y acá dice el texto, si esto enseñas a los hermanos, serás ¿qué?
Buen ministro ¿de quién? Nutrido. O sea, que está educando con las palabras de la fe y de la buena ¿qué? Buena doctrina. Buena doctrina. Que has seguido. Y la palabra seguido es estar mirando de cerca. Desecha ¿qué cosas? Mucho cuidado, Timoteo. Desecha, rehúsa las fábulas profanas y de viejas. Cuando dice de viejas, es cuando a veces quieren introducir las costumbres, es que eran así, entonces como se hizo así, entonces tiene más peso que la Biblia y comenzamos a tener problemas y a patinar con la doctrina. Porque era de más peso que hacíamos así algo y como hacíamos así algo, lo tenemos que seguir haciendo porque era así, sin sustento bíblico. Porque si hay sustento bíblico, pues alabado sea el Señor, debe ser así. ¿Me explico o no? Y de viejas está hablando de las costumbres que adquirimos de otros, pero que esas costumbres que adquirimos de otros no tienen base bíblica y más bien tratan de sacarnos de lo que la Biblia dice. Otro texto, vamos rápidamente. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa, eso ya también ustedes lo estudiaron, creo que con Eddie, ¿cierto? Si alguno enseña, yo he escuchado algunos estudios, otros no, ya Jaime me los envió. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma, ¿sí? A las, ¿qué? Sanas, que dan buena salud. Eso significa sanas, son buenas, producen buena salud y son fieles. Son fieles. A las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a ¿qué? Aquí en la palabra piedad significa evangelio, conforme al evangelio. Es que el evangelio no es solamente el centro del evangelio, que es que Cristo vino, murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó. El evangelio aquí como tal, o la piedad, está hablando de todo lo que es el evangelio, las escrituras. Dice, ¿está qué? Está inflado. Está en una actitud de arrogancia. Dice, está envanecido. Nada sabe. Ayer hablaba con Eddie de tener cuidado con aquellos que son muy elocuentes, pero que no enseñan la Biblia o la enseñan contrariamente. Porque a veces con la elocuencia enredan. Y son más peligrosos que cualquiera, ¿no? La elocuencia no tiene nada que ver con una buena enseñanza. La buena enseñanza es hacer una exégesis, tomar los textos, explicarlos, y hay hombres que Dios les da el don, otros no tanto, y los que tienen el don son los que más tienen que enseñar, porque es para bien de la iglesia, porque Dios es un Dios de orden, ¿sí? Yo no soy maestro, soy exhortador, pero sé hacer una exégesis, he aprendido, y los hermanos aquí también han aprendido y lo hacen, ¿sí? Y dice, están bendecidos, nada sabe, y del ira, o sea, habla de una manera equivocada acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, etc. Mucho cuidado, apártate de los palabreros. Primera exhortación. Vamos a otro texto, Efesios, capítulo 4, versículo 11. Y vamos hasta el versículo 15. Efesios 4:11, este libro también ya lo estudiamos acá, Efesios 4:11. Y él mismo, ¿quién? Dios, constituyó, ¿sí? Concedió. Y la palabra constituyó significa que Dios concedió, pero que Dios concedió con misericordia sobre la iglesia. Eso significa la palabra constituir. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, ¿sí? Que ya no hay hoy en día apóstoles, ya lo hemos estudiado, ¿cierto? ¿O hay dudas de eso? Si hay dudas, hablen con los hermanos acá y les van a aclarar con textos bíblicos que los apóstoles ya no tienen propósito, no existen. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar, o sea, llevar a la madurez, ¿a quiénes? A los santos, a la iglesia del Señor. ¿Para qué? Para que los santos hagan ¿qué? La obra del ministerio. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para la edificación. La iglesia debe crecer, y crecer en conocimiento y crecer en cantidad de personas. La edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, seguí leyendo más textos.
Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de ¿quiénes? Ya no hay más apóstoles, ya el fundamento está puesto. No tenemos que inventarnos nada, tenemos que estudiar las Escrituras y acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, la roca, el fundamento que da dirección al edificio, que es la iglesia. Lo presenta así como un arquitecto, ¿no? Dice, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10. Dice Primera de Corintios 3:10, conforme a la gracia que es la influencia divina sobre el corazón del hombre. Eso es la gracia aquí en este texto. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como experto, perito, arquitecto. ¿Quién está hablando ahí, hermanos? Pablo está hablando, Pablo está escribiendo y está dejando algo muy claro. Él fue el perito arquitecto, el hombre experto. ¿Puso qué? El fundamento, que es Cristo. La palabra de fundamento significa Cristo. ¿Sí? Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. La doctrina que tenemos en las Escrituras, a través de los apóstoles, principalmente Pablo, es el fundamento doctrinal. No tenemos que agregar ni quitar nada. ¿Sí? Doctrinalmente ya está establecido. No es, uy, es que descubrí algo nuevo. Es que estábamos equivocados. Sí, puede ser que estemos equivocados porque no hemos estudiado la Biblia. Pero vienen con doctrinas diversas. Mucho cuidado. Primera exhortación, apártate de los palabreros. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 3. Vamos a leerlo. Segunda de Pedro, yo me fui a primera, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Eso siempre ha sido así. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, ¿qué cosas van a introducir? Herejías destructoras, que es cambiar la doctrina. Y aún van a hacer algo terrible, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Ahí está el problema. Miren, las ovejitas son fáciles de engañar. Y cuando una ovejita la engañan, se va a desviar. ¿Quién tiene que cuidar a las ovejitas? Los obreros. Con la enseñanza, con el cuidado, con la exhortación. Y dice, por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Muchas veces está involucrado el dinero, ¿no? Hay obreros asalariados. Ahora, el obrero debe ser sustentado, y ese es el propósito aquí también en La Serena, ¿no? Pero el obrero asalariado es el que prima para él ¿qué? Su salario, que la verdad, que defender la iglesia, el amor, jugarse por el Señor, etcétera, ¿no? Entonces, primera exhortación, a ver si queda en la mente. ¿Cuál es la primera exhortación? Apártate de los palabreros, esos falsos maestros. ¿Han llegado aquí a La Serena? Sí, a todos lados han llegado. Mucho cuidado. Y hay hermanos que, aunque no sean los ancianos o pastores de la iglesia, que tienen buen discernimiento, pueden ayudar en esa tarea y decir, mire, acercarse a los hermanos que están tomando decisiones. Esta persona que llegó viene con estas situaciones, está enseñando cosas que no están en la Biblia. Mucho cuidado. Eso es responsabilidad de toda la grey y más sobre todo los que tienen madurez, ¿no? Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 15, seguimos avanzando, ya vemos el versículo 14, lo vuelvo a leer. Recuérdales esto, te protesto fervientemente, es la exhortación del Señor, que no contiendan sobre palabra la cual para nada aprovecha. Primero, no aprovecha para nada, pero segundo, es para perdición de los oyentes. Segundo,
para perdición de los oyentes, demolición, destrucción, catástrofe de los oyentes. Segunda exhortación, conságrate al Señor. Conságrate al Señor. Ahora, ¿qué es consagrarse? Es dedicar su vida al Señor. No hay nada mejor, no hay nada más alto para un creyente que dedicar su vida al Señor. Dedicar su vida al Señor. Alguna vez lo compartí con el permiso de, bueno, no le pedí permiso a Duancito, él me manifestó ya 2, 3 veces que él quiere estar tiempo completo con su familia, sirviendo al Señor. De mi experiencia personal, yo trabajé la mayor parte de mi vida, hasta que me pensioné, secularmente, y serví al Señor, digamos, trabajando secularmente. No es lo mejor, ¿no? Cuando mi hijo tomó la decisión, Sergio, yo le decía a Sergio, no vas a tener la misma disponibilidad económica que yo he tenido porque yo trabajaba. Dijo, no me importa. Y se jugó. Y cuando yo escucho a Duancito, me quiebra. En buen sentido me quiebra. Porque él quiere dar su vida por la obra, por los hermanos, por la iglesia, por el Señor. Y no quiere decir que ni Eddie, ni Jaime, y otros hermanos que están sirviendo, no tengan ese mismo sentir, ¿no? Pero escuchar eso no es común hoy en día, ¿no? Cuando hubo una situación hace muchos años acá, alguien llegó y dijo, no, si ustedes no me pagan, yo los demando, sin siquiera haber comenzado, ¿no? Yo les diría, bueno, una buena señal, ¿no? Ya saben de quién hablo, ¿no? O de qué hablo más bien, no de quién. Hace muchos años atrás, hace más de 7 años y pico, cuando estos hermanos se jugaron y hay que orar por ellos y guiarles, porque ese tema justamente está hablando de los obreros, y me compete enseñarlo con esa perspectiva, ¿no? Ahora, versículo 15 dice, procura, procura, y la palabra procura significa esfuérzate, la palabra procura significa apresúrate, la palabra procura significa sé celoso, eso significa en el griego, ¿no? No estoy inventando nada. Apresúrate, esfuérzate, sé celoso. ¿Procura con qué? Velozmente, velozmente, con fervor, con esfuerzo. Esa debe ser la actitud de un siervo de Dios. Procura, con diligencia, presentarte. O sea, comparecer y someterme es la idea. Me voy a someter y me voy a presentar ¿a quién? Al Señor. Cuando hemos decidido servir al Señor, le estamos diciendo, Señor, yo con fervor, con una actitud de reverencia velozmente, voy a esforzar mi vida para servirte. Quiero consagrarme a ti. Quiero esforzarme para servirte. Me apresuro con celo a hacerlo. Esa es la actitud de un siervo de Dios. Y es la segunda exhortación. La primera exhortación, ¿cuál es? Cuidado con los palabreros. Vienen falsos maestros, vienen personas que son muy elocuentes. Mucho cuidado, mis queridos. Mucho cuidado con eso. ¿Cuántas veces me he equivocado yo? Se lo dice un viejo que ya pasa unos kilómetros que ha caminado. Y yo dije, este hermano, impuse con ligereza las manos y después sufra de tener una persona, obviamente el Señor lo sacó del ministerio, por mis apresuramientos. No que yo tuviera maldad en mi corazón, pero no tenía ese cuidado que hoy día aprendí que debo tener y que estoy enseñando a los hermanos que dice la Escritura. ¿Me explico o no? Ahora, la segunda exhortación es conságrate. ¿Cómo debo consagrarme? Con diligencia, con fervor, ¿sí? ¿Qué más dice el texto? A Dios aprobado. O sea, que ha resistido la prueba, es la idea en el griego. A Dios aprobado. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea para el siervo de Dios según el texto, no? No, yo no estoy inventando nada. Simplemente estoy leyendo los textos. ¿Cuál es la tarea, mis queridos?
Primero presentarse. Señor, estoy dispuesto. Aquí estoy, Señor. Toma mi vida, úsame. No soy nada, pero en ti sí puedo hacer muchas cosas, porque eres tú obrando. Esa debe ser la actitud de un siervo de Dios. Presentarte a Dios aprobado. Como obrero, ¿se da cuenta ahí la palabra? Obrero. Le está hablando Pablo a Timoteo. ¿Era un qué? Obrero. ¿Sí? Y la palabra obrero aquí significa maestro y trabajador de la obra. Que enseña la palabra de Dios. Que practica la palabra de Dios. Que da testimonio de la palabra de Dios. Ese es un obrero. Ese es un obrero. Que algo no tiene. Para ser aprobado tiene que no tener eso. Que no tiene de qué arrepentirse, avergonzarse. No tiene de qué arrepentirse, avergonzarse. ¿Por qué no tiene de qué arrepentirse, avergonzarse? Porque usa bien, o sea, traza bien la palabra de Dios. Trazar bien la palabra de Dios es enseñar lo que dice la palabra de Dios y dejar y transmitir lo que la palabra de Dios dice a otros y no los conceptos de Él aprendidos de no sé dónde. Por eso hay que estudiar la palabra de Dios. Y dice, no se avergüenza. Hay algunos que tendrían que pasar vergüenza porque no estudian la Biblia. Yo he enseñado estos textos, pero los volví a estudiar. Por conciencia, por todo. Y habrá otros textos que no he estudiado tanto y tengo que estudiarlos igualmente o más. Pero tenemos que estudiarlos. Que no se avergüenza, que traza bien, que expone correctamente la palabra de Dios. ¿La palabra de qué? Le da un calificativo a la palabra de Dios. De verdad. La palabra de verdad. Que presenta la palabra de Dios clara y completa, tal y como está, sin agregar y sin quitar nada, tal y como está la palabra, y deja que Dios actúe, porque la que actúa es la palabra de Dios, no las palabras del hombre. Ahora en Hechos, y vamos a ver algunos textos, capítulo 20 primeramente, Hechos capítulo 20, versículo 26. Dice la escritura, Hechos capítulo 20, 26. Por tanto, ya Pablo habla de que el tiempo de su partida está cercano, habla con algunos ancianos de la iglesia. ¿Qué les está diciendo? ¿Qué les habla? Yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Tengo limpia conciencia. Hasta aquí, hasta el día de hoy, dice Pablo, no, yo no estoy diciendo. Dice Pablo, yo estoy limpio de la sangre. Yo les enseñé todo el consejo de Dios. Porque no he rehuido. Miren lo que dice 20:20 y luego volvemos a la palabra rehuido. Capítulo 20, versículo 20. Y como nada que fuese útil, he que rehuido de anunciaros, y la palabra anunciaros significa con detalle. Y enseñaros es instrucción públicamente, y habla con fervor públicamente y por las casas, ¿sí? Y por las casas. Ese es el testimonio de Pablo y debe ser el testimonio de los que servimos al Señor. Seguimos ahora sí con el texto que puse, versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros el consejo de Dios. ¿Dice? ¿Qué dice? Todo. ¿Qué significa todo? Es todo. Hay que enseñar desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa postura la tuve yo hace años, cuando estaba sirviendo en Argentina, y el más humilde de los hermanos para mí me dijo, enseñe la Biblia de tapa a tapa. Otros me decían, tome estos libros y estos textos, y no me llena, y esto no es. Y el más sencillo era un conductor, pero un hombre de Dios. Enseñe la Biblia, dije, voy a hacerlo. Y comencé a hacerlo y lo he seguido haciendo.
hasta que Dios me permita. Entonces cuando terminemos, yo sé que todo es un proceso. En la iglesia de Suba le decía a los muchachos, bueno, ahora vamos en Reyes, por eso hoy en estos días estaba enseñando de Reyes algunos textos. Cuando lleguemos a Apocalipsis, o lleguen ustedes, porque tal vez yo no llegue, cuando termine el capítulo final de Apocalipsis, el otro domingo es Génesis capítulo 1, versículo 1. Y así no nos equivocamos. Y ahí están todas las doctrinas. No quiere decir que no se den temas libres, se pueden dar temas libres, sí. Pero hay que enseñar todo el consejo de Dios. Eso lo dice la Escritura. Todo el consejo de Dios. ¿Íbamos en qué versículo? 28. Por tanto, en base a esa argumentación de Pablo, que Pablo dice, yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Ahora les toca a ustedes. Por tanto, mirad por vosotros. Obreros, miren por quién. Primero por usted mismo. Y luego, muy bien, por el rebaño. Pero primero por uno mismo. Si yo estoy aquí de pie y no me he mirado a mí mismo, no solamente el conocimiento, sino mi santidad con el Señor. Yo sé que todos los días peco, ¿no? Y debo llevar una vida de confesión. Y estoy andando mal con mi esposa, o estoy andando mal con fulano, o tengo una deuda que no he pagado. Yo no sé tantas cosas que pueden pasar en nuestra vida. ¿Con qué derecho podría yo pensar que podría pararme en este púlpito? Y cualquier obrero que sea. Póngale el nombre que quiera. Y aquí en el texto dice, por tanto mirad por vosotros, primero, segundo, y luego por todo ¿qué? El rebaño que en el que el Espíritu, con E mayúscula, ¿quién es? El Espíritu Santo os ha puesto por superintendentes. Acá significa obispo superintendentes, la cual él ganó por su propia ¿qué? ¿El rebaño de quién es, mis queridos? Es del Señor, es del Señor. Por eso jamás un creyente, un obrero, se tiene que enseñorear de la grey. No, debe ser un obrero en medio, no sobre, sino en medio de la grey. Esa debe ser la actitud de un siervo de Dios. Esa es la actitud de un siervo de Dios. No enseñorearse sobre la grey, sino andar en medio de la grey, con humildad. Con humildad. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida, era la preocupación de Pablo, entrarán en medio de vosotros ¿qué? Va a ser duro eso. Y la iglesia, quienes cuidan la iglesia deben ser los ancianos, o los pastores, los obispos, que no perdonarán al rebaño. El rebaño es fácilmente engañado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, ¿para qué? Para arrastrar, que es sacar o apartar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, manténganse despiertos, como el vigilante que se duerme. Hace poco escuché un vigilante que se durmió, le hicieron un chiste, abrieron la puerta y después le timbraron y estaba todo desesperado, el carro estaba afuera y se pensó que se estaban robando los carros y era en un conjunto, me lo dijo alguien hace tiempo atrás. Velad. Sí, velar es mantener despierto como vigilante. No es que no durmamos, sino que estemos pendientes de un problema. Bueno, vamos a resolverlo esta semana, no la otra. Ojalá mañana. Y si se puede hoy, mejor. Velad, acordándoos, hagan memoria, recuerden el testimonio de Pablo, que por 3 años de noche y de día no he cesado de ¿qué? Advertir, regañar, ¿sí? Porque la palabra amonestar significa eso, advertir y regañar gentilmente, con lágrimas a cada uno. En el ministerio muchas veces hay lágrimas y es bonito, ¿no? Que haya lágrimas. Las lágrimas nos manifiestan el amor, el cuidado, lo débiles que somos y muchas cosas más, ¿no? Las lágrimas es algo que hace falta en el ministerio, o que es muy bueno en el ministerio, ¿no? Sigamos con otros textos. Hechos capítulo 20, versículo 25, ya lo leí, sí, ya lo leí, estoy leyéndolo. Primera Timoteo capítulo 1, versículo 19 y 20. Ya lo estudiamos también, Primera Timoteo capítulo 1, versículo 19 y 20.
manteniendo, hay que mantenerlo, no es que hoy estoy bien y mañana no, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a fe algunos. Y aquí menciona algunas personas. No debemos tener temor cuando hay peligro para la iglesia de mencionar, tengan cuidado con fulano, les puede hacer daño a la iglesia del Señor, mucho cuidado. No es murmuración, es el tener cuidado y advertir, mire, cuidado con esas personas, nunca lo inviten. Esa persona tiene problemas de esto o lo otro. Y aquí menciona, de las cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a, ¿no qué? Eran blasfemos, ¿no? Hechos 23:1, ¿ya lo leímos? No recuerdo. Vamos a Hechos 23:1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Ese es el testimonio de Pablo. A él lo persiguieron y dijo, hasta el día de hoy he tenido ¿qué? Buen testimonio. Su conciencia lo manifiesta. He tenido buen testimonio. Tengo buena conciencia. Miren, mis queridos, tenemos que presentarnos a Dios como obreros ¿qué? Aprobados. Aprobados. ¿Sí? Primera de Corintios 4, ¿ya lo leímos? No. Tengo más, pero voy a leer unos por tiempo. Primera de Corintios 4:1. Así pues, este texto ya lo hemos estudiado acá. Primera de Corintios ya lo estudiamos acá completo, ¿cierto? Bueno, así pues, téngannos los hombres por siervos. Aquí en el contexto eran los remeros. Habían embarcaciones de 2 niveles y a veces hasta de 3. Las del primer nivel, ya lo explicábamos en su momento, eran los esclavos, y esos esclavos eran los que estaban obligados a remar para llevar la embarcación. Y no es como hoy en día que hay tremenda tecnología y un montón, hasta aire acondicionado, ¿no? Y los que estaban ahí, si habían tormentas, muchos morían por causa de las tormentas o se enfermaban. Esos remeros aquí están presentados en ese contexto, como ejemplo. Ténganos por remeros, por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Miren, los siervos de Dios son los que llevan, los que pagan el precio, los que no se quejan porque trasnocharon, los que no se quejan porque les pasó esto, y están ahí en la obra fieles. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno, es algo individual, sea ¿qué? Sea hallado fiel. Sea hallado fiel. Dice el versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará algo. ¿Quién puede ver mis intenciones acá de ustedes? Yo tampoco puedo ver las de ustedes. Uno puede adivinar y uno conoce personas y puede tener un concepto de una persona. Pero el que sí va a ver cada detalle de las intenciones suyas y mías es el Señor. ¿Sí? Dice el versículo, estábamos en el versículo, ¿me acuerdan? 5. Versículo 5. Dice el texto, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno va a recibir alabanza de Dios, va a obtener en el futuro, hablando del tribunal de Cristo. Esa debe ser la motivación. Esa debe ser la motivación del creyente. Versículo 6, por esto hermanos pero esto, hermanos, lo he presentado o aplicado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os que se inflen. En Santiago habla de aquellos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, ¿no?
sabiendo que recibiremos mayor condenación. Es cuando se inflan por su inmadurez y dicen, uy, yo ahora soy el líder. Ahora uno debe temblar ante una posición que Dios le da, no inflarse. Y por eso le dice, para que ustedes no se envanezcan, no se soplen y no se inflen de orgullo. Es lo que está diciendo. Me preocupa eso, que no se inflen de orgullo. Vamos a otro texto. Hechos capítulo 20, ¿ya lo leímos? Bueno, entonces ya pasamos. Segunda de Corintios capítulo 5, ¿también? Es que los tomé en desorden, estoy escogiendo uno nomás. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 10 en adelante. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Conociendo pues el temor del Señor, comprendiendo esto, entender. Y el temor del Señor habla de tener miedo al Señor y alarma. El temor de Dios significa que ante su presencia hay un respeto profundo, pero hay también temor de Dios, hay temblor, porque Él es santo, Él es perfecto. Y dice, persuadimos a los hombres, es convencerlos con argumentos y con la Biblia. Pero a Dios les es manifiesto lo que somos, espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros si nos damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Versículo 13, hasta ahí nomás. Vamos al pasaje central, versículo 15, la parte B. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene que avergonzarse, que hace algo. ¿Qué es lo que hace el obrero? Que usa bien, ¿sí? Y esa es la característica de un buen obrero, usar bien. Y la palabra en el original significa cortar en línea recta, cortar con fidelidad, cortar adecuadamente, tomar las escrituras de tal manera que la exposición de tus palabras, como dice un salmo, alumbra, y es la exposición de la palabra y no de la elocuencia de fulano o sutano sin la palabra. Que usa bien la palabra de verdad. Segunda exhortación, conságrate al Señor. ¿Cuál es la tarea? Presentar la palabra de Dios clara y completamente. Miren lo que dice Hechos, capítulo 20. ¿Ese ya lo leímos o no? Bueno, entonces sigamos con otro. Vamos al pasaje central. Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Otro cuidado. Primera exhortación. Cuidado, apártate de los falsos maestros, de los palabreros. Segunda exhortación. Consagra tu vida al Señor. Consagrar la vida al Señor es algo que cada persona individualmente decide delante de Dios. Y los obreros tienen que ser consagrados al Señor. Si no son consagrados al Señor, pues Dios no los va a usar de la misma manera. Y esa consagración se debe reiterar en nuestra vida. Ponernos al día con el Señor, porque tenemos a veces deslices, tenemos bajones, desánimos. Algunas veces queremos como decir, pero vale la pena tanto sacrificio, y miren lo que hizo este hermano conmigo. Miren, no cambia y le he gastado meses enseñándole la Biblia, no toma decisiones que le agraden a Dios, siguen en su mismo pecado, y de pronto pierde uno la perspectiva y se desanima. Eso es humano, pero uno tiene que volver al trono de la gracia de Dios y ¿qué? Consagrar su vida. Señor, yo doy mi vida por ti. Eso es todo. Ahora, si un obrero está sustentado por el aplauso, por el reconocimiento, por el sustento, por otras cosas, va a tener severos problemas. Debemos consagrar nuestra vida al Señor porque Él es fiel, porque lo amamos, que amamos la iglesia.
Amamos la iglesia. Tercera exhortación. Cuidado, mantente lejos. ¿Lejos de qué? Vamos a ver. Versículo 16. ¿Sí? Dice, mas evita mantenerse lejos de esto. Ni siquiera como mirón, por allá de lejos no, lejos de eso. Evita qué cosa. Profanas es paganas y malvadas. ¿Y vanas qué? Discusiones inútiles. Porque conducirán, van a impulsar ¿hacia dónde? A la impiedad. Discursos vacíos, frívolos, que hacen solo ruido. ¿Sí? Ahora, el efecto destructor del error. Y lo vamos a ver ahí con detalle algunas cosas. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 16b. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 16b. ¿Cuál es el efecto destructor del error? Es que es tan rica la palabra de Dios. Dice que conducirán. ¿Qué significa más y más? ¿Qué nos dice la palabra o las palabras? La reiteración de ellas. Sí, a la impiedad. Ahora, ¿qué es la impiedad? Conocemos y la mencionamos. ¿Qué es la impiedad? ¿Perdón? No ser piadoso, muy bueno. Sí. ¿Cómo? Sí, a ver, vamos a un pasaje, Romanos 1:18. Aquí en Romanos, que ya también lo estudiamos, Romanos 1:18, está hablando de los paganos, de los incrédulos. Hoy en día nosotros presentamos el Evangelio. El Evangelio es, el centro del Evangelio es que Cristo, primero que es Dios, que Él murió por los pecadores, que fue sepultado y que resucitó, y que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Ese es el Evangelio en resumidas palabras. Ahora, el que no recibe el Evangelio y que rechaza el Evangelio, está hablando aquí del penitente, del pagano. Hay 3 clases de personas, eso lo estudiamos. El que no es religioso es un impío, el que es religioso y el que es moralista y cree que es mejor que otros, pero todos están bajo pecado. Y esas 3 clases de personas. Pero acá en el versículo 18 dice, porque la ira de Dios. Ahora, cuando presentamos el Evangelio, mencionamos que el que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. La palabra ira es el aborrecimiento de Dios. Hoy en día, mucho se enfatiza, y es verdad, en que Dios es amor, en que Cristo pagó nuestros pecados, pero a veces no predicamos cuando salimos a la calle para decirles a los otros que Dios en su furor santo, al que no cree, en el futuro Apocalipsis menciona a los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, hechiceros, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la ira de Dios. Y la ira de Dios significa el aborrecimiento de Dios por el pecado, porque Dios es fuego consumidor y no ha dejado de ser fuego consumidor, porque pensemos que todos los atributos de Dios, como que es amor, le va a quitar algo del fuego temeroso de Dios, porque Él es santo. Y dice la Escritura, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Hace una distinción. La impiedad, si ustedes van a Éxodo capítulo 20, son los primeros 4 pecados del hombre directos contra Dios. No harás imagen de Dios, bueno, no voy a explicarlos. Y la palabra injusticia son los pecados que cometemos sobre otra o con otras personas o sobre otras personas que también son pecados contra Dios. Todo pecado es contra Dios. Pero la impiedad es un pecado directo contra Dios que no estoy involucrando a nadie más, directamente. ¿Sí? Y la ira de Dios significa el aborrecimiento de Dios por el pecado. Es algo tremendo, es algo tremendo. Y estamos viendo aquí en el pasaje
Estábamos en versículo, ¿qué? ¿Me recuerdan, por favor? Me pasa seguido que ya me olvido los textos. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán, van a impulsar hacia más y más. ¿A qué? A la impiedad. La impiedad. Y la impiedad es algo terrible. Van progresando en su impiedad y van demoliendo. ¿Sí? Mucho cuidado. Manténgase lejos de esas personas. Versículo 17. Y su palabra carcomerá. Es como una úlcera, como esa carcoma, y es como un tumor. Recuerdo mi viejo cuando tenía diabetes, le dijeron no coma azúcar, hacía todo lo contrario, y él comenzó a tener problemas con uno de sus piecitos primero, se le empezó a dañar, olía feo. Compramos con mi hermano un montón de cosas que supuestamente le iba a ayudar, no, ya era algo que iba carcomiendo. Tuvieron que amputarle, después la amputaron más arriba, después la otra pierna. Y como ilustración lo pongo porque la gangrena es esa úlcera que carcome, inflamación completa y descomposición, olor a podrido porque se está descomponiendo. Y aquí presenta esa ilustración de esa manera. Dice el versículo 17 que su palabra carcomerá como gangrena. Va destruyendo como la gangrena. Es una ilustración que da el escritor aquí, Pablo. Mire, mucho cuidado, y tengan cuidado con quién, con aquellos hombres que están haciendo ¿qué? Daño a la doctrina, mantenerse lejos de ellos. Es lo que está diciendo, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son ¿qué? Y menciona también los nombres, ¿no? Son Himeneo y Fileto. No se acerquen a ellos. No se acerquen, les va a hacer daño. Así como la gangrena hace daño en el cuerpo, ese hombre Himeneo y Fileto le van a hacer daño en su vida espiritual, lo van a desviar doctrinalmente. Mucho cuidado con eso. Versículo 18. Que se desviaron. Errar al blanco es desviarse de una manera falsa de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. No, pero eso no es tan importante, el hermano piensa diferente. Si permitimos eso en medio de la iglesia, ahora, si vienen con esos conceptos porque vienen de un lugar donde no le han enseñado bien las escrituras, ¿los tenemos que sacar? No, tenemos que recibirlos, mostrarles nuestro amor, enseñarles la Biblia, pasar un tiempo con ellos. Ahora, si persisten en eso, para afuera, dijo por ahí alguien. Sí. Es bueno que la iglesia lo sepa, ¿no? Ah, no, es que no hay amor. No, es que no lo aman. No, es que te tiene que tratar las cosas como son. Ahora, en ese versículo 18, se desviaron. No es una pequeña diferencia, mis queridos. A veces sí tenemos diferencias en cuanto a cómo actuar en ciertas cosas. Y cualquiera se puede acercar a los obreros y decirles, usted está equivocado, hermano, porque está haciendo, creo, en mi concepto está haciendo mal esto. Y debemos aprender y escuchar y hacer caso. Y ser humildes. ¿Sí? No está hablando de una pequeña diferencia. Está hablando de un error fundamental que afecta a la iglesia. ¿Sí? Está negando la futura resurrección corporal de los creyentes. La doctrina más atacada es esa. La salvación, porque tiene que ver con la salvación. Y aquí está hablando de que nosotros, la iglesia del Señor, aquí no está diciendo literalmente que Cristo no haya resucitado, pero intrínsecamente es el mensaje. Lo que está diciendo es que nosotros no vamos a resucitar, y vamos a ver unos textos en los cuales podemos decir que entonces también están apoyando esa posición de que Cristo no resucitó. Y lo voy a ver aquí con textos, no son palabras mías, que sea la palabra de Dios hablando. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20. 1 Timoteo 6, 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las ¿qué? Profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia.
Hoy en día la falsa ciencia nos habla de un montón de cosas de más allá de las estrellas, que la Biblia no menciona, no dice nada de eso. Y sin embargo, hombres toman esos conceptos de la falsamente llamada ciencia para hablar de las escrituras. Ahora, sigamos ahí, versículo 20. Versículo 20. Ya lo leí, perdón. Vamos al 18. Vamos al versículo 18. Que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Están negando la futura resurrección corporal nuestra. Ahora, ¿cuál sería nuestra esperanza si no estuviéramos confiados en las promesas de Dios en cuanto a esa verdad? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿sí predicamos de Cristo que resucitó de los muertos? Amén. Esa es una de las verdades doctrinales más fuertes que tenemos. Cristo resucitó. Es más, miremos en Romanos, si no estoy mal, creo que es capítulo 4, versículo final, creo que es 25, vamos a ver. Creo que es capítulo 4, versículo 25, no sé si es o no. No es. Ahora sí me acuerdo, sí, Romanos 4:25. A ver, Romanos 4:25. Estaba leyendo el capítulo 6, no sé por qué. Dice, el cual fue entregado, hablando del Señor, Él se rindió y se puso, ¿sí? Él entregó su vida, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para algo. ¿Por qué fue resucitado el Señor Jesucristo? Primero porque no lo podía retener, ¿no? Y hace un ejemplo de cómo una mujer cuando está en el alumbramiento teniendo a su bebé, la mujer no puede decir, no, voy a esperar 2 horas más. Mi nieto Leví, Paula, la esposa de mi hijo, nació el bebé en el carro de Oscar. ¿Por qué? Porque el bebé nació y ya nació porque nació, no es que vamos a programar 1 hora y tiene que ser a tal hora, a menos que sea por operación y antes previo a que suceda esto. Nadie puede retener o nadie pudo retener la resurrección de Cristo. Y es la figura justamente de ese ejemplo, ¿no? Y la resurrección es fundamental. Vamos a leer versículo, íbamos en qué pasaje, 1 Corintios 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Qué es lo que estaban diciendo esos palabreros? Que no hay resurrección de muertos. ¿Se da cuenta que uno conlleva lo otro? Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Se dan cuenta cómo es el ataque? No, si no hay resurrección de muertos, pues Cristo no resucitó. No, recibámoslo, son buenos hermanos. No, enseñémosle la Biblia. Y si persisten en eso, pidámoslo que por favor no asistan más. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sí? Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, ¿vana es entonces qué? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando salimos a predicar? Hablar de la resurrección de Cristo. La esperanza que tenemos es porque Cristo resucitó. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Vana es también qué? La confianza que tenemos en las promesas de Dios, porque entonces no son verdad las promesas de Dios. Pero gracias a Dios son verdad, ¿no? Es el argumento de Pablo para aquellos falsos maestros. 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, según ellos, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Vuelve y lo repite lo mismo del pasaje anterior. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es ¿qué? Vacía, no hay nada. Aún estáis en vuestros pecados, porque nuestros pecados son perdonados con base en que Cristo en la cruz cargó nuestros pecados
y resucitó para, leímos Romanos capítulo 4, versículo 25. ¿Para qué fue resucitado Cristo? Nuestra, los que hemos creído, justificación. ¿Y la justificación qué significa? Dios declara justo legalmente al pecador que ha confiado en Él, no moralmente, seguimos siendo pecadores, pero legalmente ya Dios no nos acusa de pecado. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, gracias a que Cristo resucitó y Él está preparando lugar para nosotros en las moradas celestiales. Y es la promesa más hermosa que tenemos. Dice el texto, versículo 18, entonces también los que durmieron, hay hermanos amados que ya partieron, físicamente murieron en Cristo, ¿sí? Perecieron, o sea, se perdieron en ese argumento, ¿no? Es la argumentación de Pablo contra ese argumento. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, según ese argumento, somos los más dignos de ¿qué? Lástima de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias, el primer fruto de la resurrección. De los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿quién fue ese hombre? Adán. También por un hombre, ¿quién es? Cristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Esa es la esperanza bienaventurada que tenemos los creyentes. No voy a seguir leyendo, creo que es suficiente para el argumento que estamos viendo de lo que expone Pablo en este pasaje, ¿no? Ellos están negando la futura resurrección. Leámoslo de nuevo, vamos al pasaje, versículo 18. Que se desviarán de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornarán, voltearán, es la idea. La fe de algunos. Ay, no, es que yo creía que había resurrección, pero ya alguien me enseñó y ya no creo. Voltearon la fe de algunos que no tienen bases doctrinales. Versículo 19. Ahora se desviaron, ¿no? Y como les decía, no es una pequeña desviación, es un error fundamental. Un error fundamental. Vamos a leer otro texto, hermanos. Primera Tesalonicenses 4. Primera Tesalonicenses, vino a mí este pasaje. Capítulo 4, 11. Muy conocido. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Algunos cuando, como había tanta persecución, que la primera iglesia, la primitiva, que eran solo judíos, vendían sus propiedades. Vimos en Primera de Corintios un caso de alguien que vendió, este hombre que era un hombre muy... Bernabé, sí, no, Bernabé no es, perdón. Vendió una propiedad y dio todo lo de su propiedad. Después, una pareja, para mostrarse piadosos, vendieron una propiedad en un valor, no era el valor y murieron como un juicio de Dios, una disciplina, eran creyentes. Pero la iglesia en ese entonces era perseguida y algunos estaban esperando que Cristo ya viniese por ellos. ¿Sí me explico? Porque nadie sabe ni el día ni la hora, nadie lo sabía, nunca se enseñó en la iglesia que fuese así. Algunos suponían eso. Han pasado ya casi 2000 y tanto de años y Cristo no retarda su promesa. Es paciente con ustedes y conmigo para que salgamos a predicar a otros. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Vamos a primera, Bernabé, hijo de consolación. Después, si lo quieren ver, me acordé del nombre. En el capítulo anterior a este, en Primera de Corintios, él dio todas sus propiedades, vendió una propiedad, no todas sus propiedades, vendió una propiedad y la compartió ¿para qué? Los que andaban en persecución. Ahora vamos a leer Primera Tesalonicenses 4:11. ¿Por qué lo mencioné? Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Algunos pensaban que Cristo iba a venir, entonces no, yo voy a quedarme aquí, ya, ¿para qué trabajo tanto si ya va a venir el Señor? No, sigan trabajando, esa debe ser la característica nuestra, seguir viviendo nuestra vida normal, trabajar, proveer para la casa, si se puede para los hijos, que los padres son los que proveen para los hijos, no los hijos para los padres, dice la Biblia. Dice, en sus negocios, trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. ¿Quiénes son?
los incrédulos. Para con los de afuera, que no tengan necesidad de nada. Tampoco queremos, agrega, tampoco, o sea, otro tema, agrega algo más a ese tema. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Es un calificativo a aquellas que murieron, personas que murieron y que están ahí, ¿cierto? Para que no os entristezcáis, porque sí hay tristeza, pero una tristeza con esperanza. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, el anhelo de que vamos a estar con el Señor, que Cristo nos va a resucitar. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esa es la promesa, hermanos. ¿Usted está en Cristo? Si está en Cristo, tenemos una promesa que es de parte de Dios que es firme. Vamos a ser resucitados con el Señor. 15, por lo cual os decimos esto en palabras de ¿quién? Es la expresión divina, es en original, del Señor. ¿Cuáles son las palabras del Señor? Que no precedemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros. Si sucede el evento hoy, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos ¿qué? Por el siglo de los siglos, por siempre, ¿sí? Por las edades, siempre con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Versículo 18, por tanto, alentaos, animémonos los unos a los otros, ¿con qué? Con esa promesa. ¿La promesa cuál es? La resurrección. La resurrección. Ese es el centro del Evangelio. Vamos a ser resucitados con Él. Ahora, transforman la fe de algunos, versículo 18d, seguimos con el texto. Trastornan la fe de algunos. Trastornan. La influencia de estos engañadores es mortal, mis queridos. Van a trastornar la fe. No es cualquier cosa. 3 exhortaciones. Primera, cuidado, apártate de los palabreros. Segunda exhortación, conságrate al Señor. Tercera exhortación, cuidado, mantente lejos. Y vamos a ver la conclusión, versículo 19 al final. Hasta ahí llegamos. Pero el fundamento de Dios, el cimiento de Dios, ¿está qué? Firme, sólido. La verdadera iglesia, la iglesia de Dios. Y quiero enfatizar en algo. ¿El fundamento de quién? ¿El fundamento de quién? De Dios. De Dios. La verdadera iglesia no puede ser destruida. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. Estamos en las manos de Dios. El fundamento, el cimiento es firme. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Sólido, estable. Mateo capítulo 16. Vamos a leer 4 textos. Mateo 16 y terminamos. Versículos 15 hasta el 18. Primero, Mateo capítulo 16, versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Él le preguntó, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién es? Unos dijeron que Juan Bautista, otros que Elías, Jeremías, bueno, un profeta. Respondiendo Simón Pedro dijo, ¿tú eres qué? El Cristo. ¿Ya sabemos qué significa Cristo? El ungido. Habla de la divinidad de Dios. Jesús nos habla de la humanidad perfecta de Dios. Y la palabra Jesucristo nos habla del Dios vivo, el Señor Jesucristo. Ahora, si alguien no reconoce que Cristo es Dios, no puede ser salvo. Así diga que Cristo era una buena persona, que sí existió, porque la historia no puede quitar esa verdad, pero no reconoce que Cristo es Dios. Por eso Jesús es la parte humana y Cristo es la parte divina, y es la unión hipostática, dicen los teólogos, que es la unión entre la humanidad perfecta de Dios y la divinidad. Cristo es Dios. Dice el versículo 16, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado, dichoso, eres Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién?
mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres piedra pequeña y sobre esta roca, Cristo, la roca es una roca de fundamento, la que da dirección a la edificación es Cristo. Sobre Cristo edificaré mi iglesia. Él es una piedra pequeña y nosotros somos piedras vivas también, dice la Escritura. Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 10 al 15. Conforme a la gracia, que es la influencia divina en el corazón del hombre, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo, experto arquitecto, ya lo leí hace poquito, puse el fundamento y el otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es cierto, Jesucristo. El fundamento singular, no uno de los fundamentos, es Cristo. Gracias. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20 y 21. Pues a ninguno, Efesios, estoy en Filipenses. Filipenses 2, 20 al 21. Edificados sobre el fundamento de ¿quién? Los apóstoles y profetas. Fundamento doctrinal. Siendo, ahora, el fundamento doctrinal ya está. El mismo libro en Apocalipsis nos menciona que nadie puede ni quitar ni agregar. Ahora, cuando vienen con unas nuevas revelaciones, ni escuchen eso. Dice el fundamento, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, el cimiento. Ese cimiento estable es Jesucristo. Versículo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Primera de Pedro, terminamos con Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 4. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 hasta el 8. Primera de Pedro 2, 4. Acercándoos a Él, la piedra de fundamento, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Sabemos todo lo que pasó el Señor Jesucristo acá, ¿no? El desprecio de la humanidad. Mas para Dios, el Padre, escogida, ¿y qué más? De mucho valor, preciosa. Escogida y preciosa. Vosotros también como piedras que vivas, pequeñas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Con qué propósito? Ofrecer sacrificios espirituales aceptables. ¿A quién? A Dios, a quien debemos reverenciar, servir, amar, glorificar. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, que es Dios también. Por lo cual también contiene la Escritura. Ahí menciona Isaías 28, ¿no? He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, la roca, el fundamento, principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Dando a entender que el que no cree en él, pues va a sufrir, ¿no? La pena de estar separado por la eternidad de la roca. Versículo 7, para vosotros pues, los que creéis, es la manera en la cual Dios se agrada, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Los que creéis, Él es precioso. ¿Cristo es precioso para usted? Alabado sea el Señor, ¿no? Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, que es Cristo, ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y piedra de qué? ¿Y roca que hace qué? Oh, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Gracias a Dios, no hay nada en lo que nos podamos jactar diferente a que tenemos un Dios
el único Dios verdadero, precioso, inigualable, al cual debemos honrar y glorificar. Esa es la única cosa en la que nos podemos jactar. En lo demás, humillarnos delante de su presencia y servirle con todo nuestro corazón. Oremos. Padre eterno, te damos gracias en esta mañana. Te doy gracias en lo personal por permitirme el privilegio de exponer tu palabra, esperando que pueda correr y ser glorificada. Gracias por cada uno de mis amados hermanos, por las promesas de la vida eterna, por estas 3 exhortaciones, Señor, en la cual nos van a ayudar para estar firmes en el trasegar mientras tú nos vas a llamar en cualquier momento y queremos estar en tu voluntad, Señor. Te rogamos y te ruego que guíes a cada hermano querido según tus planes, que me guíes a mí, a cada uno de nosotros, que guíes la iglesia en La Serena, que pueda dar testimonio del Señor hasta cuando Cristo venga, Señor. Gracias te damos por tu palabra y por este tiempo de comunión, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.